Dios les bendiga, hermanos, amigos, todos aquellos que nos escuchan por este medio. Deseo que el Señor bendiga la vida de cada uno de mis escuchas. Estamos tomando en consideración este tema del Espíritu Santo, porque personalmente creemos que es de suma importancia para el tiempo en que vivimos. Reconsiderar un tema que no es que lo hemos olvidado, pero que pocas veces se ha tratado de explicar o de compartir o de predicar. Hemos estado hablando del Espíritu Santo y hay conferencias, 3, 4 conferencias atrás. Esta es una última parte sobre el Espíritu Santo, pero el próximo domingo seguiremos hablando sobre él en sus diferentes ministerios. El tema de hoy es ¿por qué hablar en otras lenguas? Repito, el tema de hoy es ¿por qué hablar en otras lenguas? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito o cuál es el beneficio del hablar en otras lenguas que uno no comprende? Es como yo preguntar para aquellos que no sabemos inglés u otros idiomas, ¿por qué debo hablar inglés? Bueno, si usted va a los Estados Unidos y no sabe inglés, pues va a estar en problemas. Entonces, ¿por qué hablar en otras lenguas? Yo quiero que usted tome su pluma y su hoja, su lápiz, y tome nota. ¿Por qué hablar en otras lenguas? Debo decir que la iglesia pentecostal, la iglesia pentecostal en el mundo, cree en esta doctrina, y nosotros, como Iglesia de Dios en México del Evangelio completo, nosotros creemos en el hablar en otras lenguas. Entonces veamos algunos beneficios, porque tiene sus beneficios en hablar en otras lenguas, porque la Biblia nos lo enseña. Si no estuviera en la Biblia, no hablaríamos de esto. Aunque hay la idea errónea, por supuesto, de que esto fue nada más para la iglesia primitiva y que esto pues no es tema de actualidad. No es tema de actualidad. Y yo debo decirle que este es tema de actualidad porque está aquí en la Biblia y porque nosotros lo hemos visto y lo hemos oído manifestarse en muchas de nuestras congregaciones. Entonces, ¿por qué hablar en otras lenguas? Número 1, es una evidencia inicial, consistente del bautismo en el Espíritu Santo. Es una evidencia. Hablar en otras lenguas. Si usted tiene su Biblia, yo quiero que lo mantengamos siempre a la mano. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, hablar en otras lenguas no es producto de mi entendimiento, de mi conocimiento, sino más bien hablar en otras lenguas es una iniciativa del Espíritu Santo hacia aquellos que hemos creído
y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en Pentecostés se cumplió la promesa de Jesús hecha en Hechos 1:8, y es lo que acabo de leer. Luego, allí mismo en ese libro, en el capítulo 10, el versículo 46, encontramos otra experiencia. Esto fue en la casa de Cornelio, aquel centurión. Dice el versículo 46, porque los que oían que hablaban en lenguas, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto fue en la casa de Cornelio, cuando Pedro empezó a predicar de Jesucristo. Mientras él predicaba, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, las lenguas son una evidencia del Espíritu Santo, una intervención del Espíritu Santo en las almas redimidas. Hechos 19:6. Esta es una experiencia del apóstol Pablo cuando estaba en Éfeso. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí tenemos estas evidencias, y hay muchas más, como lo vamos a ver más adelante, de el hablar en otras lenguas. Es una intervención del Espíritu Santo en la vida de los redimidos, en la vida de aquellos que vivimos y nos esforzamos a vivir de acuerdo a las Escrituras. Luego, solo puse número como para usted también pueda anotar. Número 2, es la voluntad de Dios para con nosotros. Es decir, según 1 Corintios capítulo 14, usted tiene su Biblia, a mí me gusta usarla. Dice 1 Corintios 14:5, dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Okay? Uno de los aspectos importantes de el hablar en otras lenguas es porque es voluntad de Dios. El Padre desea que sus hijos que hemos creído en Jesucristo podamos tener esta experiencia, ¿sí? Porque esto sirve, así como lo hemos leído, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Lo vamos a ver más adelante, el asunto de la interpretación. Pero es la voluntad de Dios que ustedes y yo vivamos y tengamos esa experiencia. Dice ese mismo libro de 1 Corintios 14:18, dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Otra vez, aquí encontramos nosotros que el hablar en otras lenguas es para que haya edificación, es para que todos tengamos esa promesa, todos podamos tener esa experiencia. Es la cosa más hermosa. Y es para la iglesia contemporánea, es para la iglesia de hoy, no solo para aquellos
digamos, la iglesia primitiva. No, es la promesa para todos nosotros. Número 3, dice, vayamos a Romanos capítulo 8. Dice que es un medio de limpieza y liberación para el creyente. El versículo 26 del capítulo 8 de Romanos dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mira nomás. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas veces, dice aquí el autor, no sabemos cómo orar. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia sobre estos dos versículos, que a veces nos ponemos de rodilla, o estamos sentados, o estamos de pie, y queremos orar. Y a veces las palabras no salen. No salen las palabras. En vez de hablar, uno empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo sé que usted ha tenido alguna experiencia de eso. Y a llorar. Y a veces trata de decir algo, pero no sale nada. Sale sonidos. Algunos sonidos de su boca. Bueno, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántas veces en lo personal he necesitado esta ayuda? Mucho. Y el apóstol Pablo nos relata que una de las debilidades humanas es que no siempre sabemos por qué cosa orar como deberíamos. No obstante, el Espíritu Santo supera tal insuficiencia en nosotros y Él empieza a orar a través de nosotros y presentar al Padre aquello que a veces no sabemos cómo sacarlo. A veces aquello que no sabemos cómo expresarlo. Yo sé que algunos o muchos o pocos han tenido esa experiencia. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda de esa manera para que esa oración pueda llegar a la presencia del Padre. Entonces, y eso nos trae bendición. Porque después que hay esa oración, después de que hay ese clamor, podemos estar más tranquilos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu tiene cierta paz. Puede que el problema todavía esté ahí. Puede que la dificultad todavía esté ahí. Puede que el conflicto todavía esté ahí. La carga, la preocupación todavía está ahí. Pero entonces uno ha sido ayudado, uno ha sido ministrado por el Espíritu Santo. Porque Él sabe que tenemos necesidades. Luego, cuarto, es un recurso de edificación personal, el hablar en otras lenguas. Vea el capítulo 14 de Primera de Corintios, dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es decir, si usted habla en otras lenguas, procure hablar siempre. Eso significa que tendrá que sacar un tiempo para ir a un lugar, a la esquina de su cuarto, o a la hora que todos están durmiendo, en su sala, qué sé yo,
y ponerse a orar. Porque cuando uno habla en otras lenguas, oiga bien, la Biblia dice, uno mismo se edifica. Aunque las palabras parezcan un misterio para nuestro intelecto humano, nos estamos edificando a nosotros mismos. Nuestro cuerpo se edifica, nuestra mente se edifica, nuestro espíritu se edifica, nuestro corazón se edifica. ¿Sí? Crecemos cada vez más, todos los días. Cada vez más fuerte, más saludable cuando nosotros practicamos esta intervención del Espíritu Santo. El término edificar, vea, viene del vocablo de edificio. Edificar una torre. Edificar es fortificar, mantener firme o estable como un edificio, ir edificando. Esa es la idea aquí. Dice, y lo vuelvo a leer otra vez, 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Así que si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, algunos dirán, pastor, pero a mí me pasó hace muchos años, no he vuelto a hablar en lenguas. Bien, empiece a consagrar su vida, empiece a buscar al Señor. Arrepiéntase si hay alguna falla, algún error. Pídale perdón al Espíritu Santo. Dígale que usted lo necesita, que necesita su presencia, que necesita su fuerza, su ayuda. ¿Para qué? Para que cuando venga esa llenura, usted pueda magnificar, adorar, bendecir al Señor. Y entonces, al hablar en lenguas, usted mismo se edifica. 5. Es una esfera o estado de íntima comunión con Dios. Ahí está, íntima comunión con Dios. El propósito principal de este ejercicio hablar, es decir, de hablar en otras lenguas, no es que le hablemos o lo hablemos para los hombres, sino para tener comunión con Dios. Es decir, cuando usted habla en otras lenguas, usted tiene comunión con Dios, no con la persona, no, comunión con Dios. ¿Qué dice el 14:2 de Corintios? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando uno habla con Dios, uno entra en el lenguaje con Dios, aunque nuestra mente no lo entiende, porque es un habla, es una experiencia espiritual. Uno tiene comunión con Dios. Y al tener comunión con Dios de esta manera, oiga, somos libres de nuestras limitaciones y restricciones de nuestra mente finita. Somos liberados para ser enseñados intuitivamente por el Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él nos enseña. Entonces, ahí mismo en Corintios, en el capítulo 2, si es tan amable, busque ahí. Dice el versículo 10 de Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es una de las funciones que nosotros tenemos que aprender. El Espíritu Santo está ahí para enseñarnos, para guiarnos, para que nosotros podamos tener esa comunión con el Padre. Conozco algunos hombres con que hemos podido ministrar juntos, o a veces siendo ministrado por ellos, que tienen una comunión con Dios en el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cualquier hora de la noche, de tal manera que pueden presentarse luchas, pueden presentarse pruebas, dificultades. Ellos mantienen esa comunión. Y nosotros los ministros, nosotros los creyentes, debemos cada día presentarnos delante de Dios. Debemos de tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo, porque Él sigue ministrando nuestra vida, Él sigue en su iglesia, Él sigue con nosotros. Yo deseo con todo mi corazón que estas palabras puedan quedar en sus vidas. La mayor necesidad que tenemos en este instante es su comunión. Punto 6. Nos mantiene consciente de que el Espíritu Santo mora en nuestro interior. Y seguramente ahí en 1 Corintios igual capítulo 3, el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Para la mente humana es un poco difícil entender cómo es que el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Nuestra mente finita no logra entender eso. Quizás por eso tenemos dificultad de tener comunión con el Espíritu Santo, porque nuestra mente finita no logra percibir. Pero aquí está la Escritura, aquí nos está diciendo. Luego el versículo 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amigo, hermana, hermano, el Espíritu Santo habita en el corazón, habita en tu cuerpo. Usted que ha recibido a Jesucristo, usted es habitación del Espíritu Santo, pero necesita vivir de acuerdo a su palabra. Aquí en este mismo libro, 1 Corintios, nos lo vuelve a repetir el apóstol Pablo, el capítulo 6 y el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, una vez más lo encontramos aquí, es templo del Espíritu Santo. Significa entonces que el Espíritu Santo habita en mi cuerpo, mi mente habita, ahí vive, ahí tiene su morada, allí está. Por eso es que en los momentos duros o difíciles, o cada vez que hablamos en lenguas, somos conscientes y debemos de estar conscientes del movimiento y actividad del Espíritu Santo dentro de nosotros todo el tiempo.
porque somos canales o vehículos que el Espíritu Santo utiliza para comunicar la adoración, para comunicar honor, para comunicar alabanza al Padre. Eso es muy importante. Dice el apóstol Pablo que nadie puede decirle a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. Mire qué impresionante. Entonces, amados hermanos, el cuerpo suyo, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, de acuerdo a esta escritura, es templo del Espíritu Santo. Dígale el que está a su lado, su esposa, su esposo, dígale: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dígaselo: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuídalo. Luego, el punto 7 nos capacita para vivir en el Espíritu. El hablar en otras lenguas nos capacita para vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa que para que esa comunión en el Espíritu esté allí, necesitamos, amados hermanos, andar en el Espíritu. No hay de otra. Veamos el versículo 8:2 de Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren qué bonito. El Espíritu de vida nos ha librado de la ley, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado, porque el Espíritu vivifica y vivificará en el futuro nuestro cuerpo, así como lo hizo con Cristo Jesús cuando lo resucitó. Entonces el versículo 4 dice: para que de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Conforme a qué? Al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Escuche, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué significa eso? Que la carne nada bueno produce. Pero nos dice aquí que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por eso es importante que cuando uno habla en otras lenguas mientras ora o mientras adora, hay una llenura, hay una intervención del Espíritu Santo en ese momento. Uno puede sentir la paz de Dios, uno puede sentir la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces el Espíritu Santo fluye. El Espíritu Santo fluye. Y eso es lo que queremos. Es un recurso de reposo y renovación, porque nos fortalece,
nos da valor, nos da gozo, nos da alegría, nos da dirección, nos da sabiduría, nos da lo que el mundo no puede dar, lo que la carne no puede dar. Solo lo puede dar el Espíritu que fluye a través de nosotros cuando hay una perfecta comunión con el Padre. Entonces, como consecuencia de esa comunión, nosotros podemos adorar, alabar, bendecir su nombre con toda libertad, y a veces se ha ido de rodillas a orar, y cuando se da cuenta ya pasó una hora, ya pasó media hora, ya pasó más tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí ministrando. Alabado sea su nombre. Luego es un ministerio de alabanza y un ministerio de adoración. Veamos qué dice Hechos 10. Y son tan amables. Hechos 10, versículo 46. Dice: porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando uno habla en lenguas, magnifica, bendice, adora, le da honra, le da gloria, le da alabanza a Dios, mientras usted habla en lenguas. Por eso es que muchas veces conozco personas, aún de nuestra iglesia, que pasan momentos difíciles. Se me viene una persona a mi mente, momentos difíciles, y se presenta delante de Dios con alabanza, con adoración, porque la situación está difícil y el Espíritu Santo toca a otras personas para poder suplir las necesidades de su pueblo. De manera que podemos nosotros adorar, bendecir, magnificar el nombre del Señor. Mire, en Efesios capítulo 5 encontramos nosotros ahí otra intervención del Espíritu Santo. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El Espíritu Santo, en hablar en otras lenguas, a veces se genera un ambiente de adoración, de alabanza, como lo decía yo hace un momento. Y eso es lo que hace cuando usted habla en otras lenguas. Por eso es que necesitamos nosotros cada día tener esa comunión. Necesitamos cada día, hermano, hermana, usted que me está mirando, si no sabe mucho del Espíritu Santo, usted puede ir y decir: yo no te conozco mucho, no sé mucho, he estado siguiendo estas conferencias, he entendido un poco, pero yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú me des entendimiento, que me des sabiduría, que tomes mi mente, mi alma, mi espíritu, de tal manera que yo pueda adorarte y adorarte. Muy a menudo, cuando hablamos en otras lenguas, el Espíritu está adorando, alabando a Dios juntamente con nosotros. Es una experiencia muy bonita. No se le puede cambiar con nada. El Espíritu Santo está magnificando las maravillosas obras de Dios a través de nosotros. Esto incluye cantar cánticos espirituales, porque cuando uno está bajo ese influjo de hablar en otras lenguas, de estar en el Espíritu, fluye adoración, fluye alabanza. Muchas veces ya no es uno, sino que el mismo Espíritu produce eso. No es lo mismo venir, orar, cantar con mi intelecto, orar con mi intelecto, que es válido.
Pero hay muchas veces que cuando el Espíritu Santo nos toma y hablamos en otras lenguas, hay una fluidez de adoración, de alabanza, hermosamente, y nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo es bendecido. Luego, creo que me perdí en el número, pero voy en el 10. Es un medio de mantener la unidad en el espíritu. Esto usted lo ha leído. Estoy seguro que Efesios 4:1 en algún momento quizás hasta lo ha predicado. Mantener la unidad del Espíritu Santo es una necesidad urgente en este tiempo donde muchas veces no hay unidad. No hay unidad. A veces no hay unidad en el hogar. Los padres jalan por un lado, los hijos por otro lado. También puede pasar eso en el trabajo. Pero cuando uno habla en otras lenguas y uno puede tener esa experiencia, es un medio de mantener la unidad en todos los aspectos. Voy a leer Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Aquí está. En el vínculo de la paz. Solícitos de guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Ahí está. Cuando generalmente una persona espiritual que vive bajo el influjo del Espíritu Santo, que tiene una comunión con el Espíritu Santo, siempre va a cultivar la unidad. Siempre va a vivir y va a tener paz con todos. Siempre va a estar bien con todos. Siempre esa persona quisieran tenerlo todos como su amiga, como su amigo, como su hermano, como su hermana, porque hay algo diferente. Se nota la gente que anda en el Espíritu, que vive en el Espíritu, que piensa en el Espíritu. Se nota, se ve, se siente, porque el Espíritu está presente. Por eso es que podemos estar alegres aún en los momentos como lo que estamos viviendo. Es muy importante mantener, amados hermanos, la unidad del Espíritu Santo en este tiempo. Si usted está atravesando en alguna dificultad, está atravesando en algún problema, si el COVID le está causando estrés, ansiedad, desesperación, angustia, refúgiese o refugiémonos en la persona del Espíritu Santo todo el tiempo, porque Él nos va a mantener con vida, porque Él nos va a ayudar a mantenernos en unidad, porque Él es el único el que lo puede hacer, porque el día que vino en Pentecostés, vino y se quedó y está con nosotros. Finalmente, la interpretación es otra forma de edificar a otros creyentes. Primera de Corintios 14 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, aquí está, no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Ahí está. Cuando abordemos el tema de los dones del Espíritu, vamos a hablar sobre el asunto de la interpretación de lenguas. Lo traigo a colación en este momento porque estamos hablando por qué debo hablar en lenguas, cuáles son los beneficios. Y aquí dice que el que habla en lenguas es edificado él mismo, ¿sí? El que habla en lenguas es edificado él mismo recibe la edificación, él mismo recibe la edificación. Él se edifica en todos los niveles de su vida, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, porque el Espíritu Santo vivifica nuestro cuerpo. Vivifica nuestra mente, le da vida. Así que el que habla en otras lenguas debe esperar, debe, como dice aquí, orar para que haya interpretación, a fin de que todos los creyentes sean edificados. Porque ese es otro beneficio de hablar en otras lenguas. Por eso es importante, dice el versículo 13 de Corintios, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Eso lo vamos a ver cuando estemos hablando sobre los dones del Espíritu. Pero esta tarde yo he querido compartir este tema. ¿Cuáles son los beneficios de hablar en otras lenguas? ¿Cuál es el propósito? Porque hay personas o corrientes doctrinales que ya no están de acuerdo con eso. Nosotros lo hemos visto manifestar a lo largo de nuestro ministerio y creemos que cuando uno habla en otras lenguas, como lo hemos visto, los beneficios son grandes. El hablar del Espíritu Santo siempre va a ser un desafío, siempre va a ser desafiante, porque este es un tema profundo. Habrá cosas que quizás nuestra mente finita no lo entiende, no lo comprende, pero este es asunto de fe. Esto es asunto de creer que está aquí en la palabra. Si está aquí en la palabra, si el Señor Jesús lo dijo, eso es verdad. En esta tarde queremos orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y pedirle al Espíritu Santo que dé dirección a su vida, dé dirección a la mía. Que todo lo que hay en nuestro entorno, que todo lo que está pasando ahora, el Espíritu Santo pueda cobijarnos. Como en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde Él cobijaba, allí donde había desastre, allí donde había oscuridad, el Espíritu Santo se movía. Y nosotros deseamos que en medio de este desastre en el mundo, que en medio de esta oscuridad espiritual, el Espíritu Santo se mueva en su iglesia. Incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador de nuestra vida, venimos delante de ti para agradecerte los favores y misericordias que tú has tenido para con nosotros. Te rogamos, amado Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos sigas guardando como hasta hoy. Por favor, te lo suplicamos. Guarda a tus siervos, guarda a tu iglesia en todas partes de este país y del mundo. Amado Padre, nos ponemos en tus manos. Oramos por nuestros hermanos que están
Señor, atravesando algunos de ellos o pocos de ellos el asunto de este virus que está contaminando. Dales la fuerza que necesitan, la fe que necesitan y la convicción del Espíritu Santo en sus vidas. A nosotros guárdanos como hasta hoy. Te damos muchas gracias porque has provisto para nuestras necesidades. Muchos de nuestros hermanos todavía no están trabajando y no hay economía. Pero tu palabra dice que tuyo es la plata y tuyo es el oro. Nosotros sabemos y creemos en ti. Padre amado, gracias por la fidelidad de pocos o de muchos. Gracias por tu misericordia, Espíritu Santo. Gracias por infundir aliento, motivación. Gracias, Espíritu Santo. Usa la vida de cualquiera de mis hermanos y mis hermanas que han creído en ti. Habla a través de ellos, dale una palabra y bautiza, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo. Levanta tu iglesia, levanta tu pueblo y danos dirección y danos sabiduría, por favor. Espíritu Santo, te necesitamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchas gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Síganos en nuestras transmisiones. Muy pronto le avisaremos cuando podemos reunirnos aquí en la iglesia. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso Dios, gracias Padre. Solo anhelamos tu presencia guiándonos. Queremos ser llenos de ti, Espíritu Santo.